Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Jacobo Tancara Chambe y en esta oportunidad quiero compartir algunos temas, algunas reflexiones que nos pueden producir, nos puede entregar este libro de Rodrigo Cánovas, Escenas autobiográficas chilenas, publicado por la editorial de la Universidad Católica de Chile, publicado el año 2019. Podemos decir que Rodrigo Cánovas es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Texas en Austin, licenciado en literatura por la Universidad de Chile. Sus investigaciones se centran en la relación entre la literatura, la censura y la marginalidad, cosa que me pareció bastante novedosa, porque en alguna medida también ha sido un tema que me ha interesado, ¿no? Analizar los sujetos marginales de la literatura y también los géneros que son considerados marginales, como en este caso la autobiografía, pero que con este trabajo le da un verdadero impulso. Bueno, de sus publicaciones destacamos sus libros Literatura chilena y Experiencia autoritaria, 1986, Guamampoma, Escritura y censura en el Nuevo Mundo, 1993, Novela chilena, Nuevas generaciones, 1997, Sexualidad y cultura en la novela hispanoamericana, 2003, y Literatura de inmigrantes judíos y árabes en Chile y México, 2011. Bueno, eso podría señalar rápidamente de la biografía de este investigador, crítico literario, actualmente profesor titular de la Universidad Católica de Chile. ¿No? Ha hecho investigaciones en diferentes países, ha dictado cátedras, conferencias, cursos y investigaciones también entre México y Chile, como hemos podido ver sus estudios sobre árabes y judíos. Bueno, tiene un marco teórico con el cual aborda un corpus, ¿no? Que él trabaja. Eh, Vamos a mencionar primero el corpus. Por ejemplo, tenemos a Alberto Fuguet, a José Donoso, a Rafael Gumucio, a Daniel Villalobos, por ejemplo, como parte del corpus, Hernán Valdés. Luego tenemos también a Elicura Chihuailaf, cuando hace un abordaje a la literatura mapuche, a Graciela Huinao, eh, también a Bernardo Colipán, Sonia Montesino, bueno, entre otros. Luego también en otro capítulo trabaja Cintia Rimsky, a Lina Meruane, eh, trabaja Isabel Allende, Ágata Gligo, Gonzalo Millán, Moribundia, que me llamó bastante la atención este libro, ¿no? Que bueno, esta obra que escribió Cánovas permite, ¿no? A interesarse por este tipo de literatura moribundia que una especie de diario de muerte, digámoslo así, ¿no? De un enfermo terminal, que es el mismo autor. Luego, bueno, bueno, también hay que mencionar a Marcela Trujillo, que trabaja con cómic, y es interesante que Cánovas realiza también este abordaje, ¿no? A otro tipo de género, digamos así, artístico como el cómic de Marcela Trujillo, que usa el seudónimo de Maliki. Bueno, muy interesante. Y usan teorías para hacer este abordaje. Por ejemplo, los principales que se pueden nombrar es a George Gastorf y Philips Lejeune, que trabajan en el tema de la autobiografía. Bueno, yo no he leído a estos autores, pero ese sustento teórico, ¿no? Y entre muchos otros autores que va citando Cánovas para poder hacer su estudio. Y desglosa este concepto, ¿no? Autobiografía. Autos, que vendría a ser, bueno, del griego, vendría a ser la conciencia creadora. El bios, el conjunto de hechos vividos. Y la grafía, la escritura, ¿no? El autos es la conciencia del yo que reflexiona y hace esta construcción, ¿no? El bios son las experiencias concretas de vida, lo que ha pasado, los hechos, ¿no? Históricos. Lo que, más que hablar de historia, digámoslo así, las relaciones que tiene el cuerpo, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y la grafía, por supuesto, la escritura, que más allá de hablar de la institución literaria, eh, sobre todo es el trabajo mismo cómo se construye este yo con la escritura, cómo se trabaja la escritura, cómo se la concibe y cómo se la usa, ¿no? Para poder autonarrarse.
En una crisis de los relatos, como lo planteaba ya en el siglo pasado, década del 60, Lyotard, en su libro La condición posmoderna, que también cita a Cánovas, viene la afirmación de una narrativa a partir del yo, ¿no? Del yo que quiere configurar, conocer su territorio, su cuerpo, y bueno, y inaugura así esta necesidad de pronunciarse, de decir, de autonarrarse un género, que es la autobiografía. Y eso es lo que logra reunir Cánovas para poder hacer su abordaje. Tenemos grandes temáticas en los capítulos, por ejemplo, el capítulo 1 tiene que ver con las teorías, el capítulo 2 con familia, en el nombre del padre se llama, el capítulo 3 con la comunidad, lazos primordiales, donde trabaja la literatura mapuche, escrituras, cuerpos en marcha, donde aparece dos autoras muy interesantes, una descendiente de judía y otra descendiente de Palestina, Lina Meruane, Volverse a Palestina, y Cynthia Rimsky, que, bueno, que es una autora descendiente judía, que ambos van en busca, por decirlo así, de su identidad, ¿no? Judía y palestina, respectivamente. Y bueno, las cosas no son como a veces uno las espera, ¿no? Aparecen muchas sorpresas en este viaje de búsqueda, la imposibilidad a veces, en el caso de la Palestina, de la descendiente palestina, de poder ingresar a esos territorios ocupados, ¿no? Un tema muy pertinente por todo lo que hoy se está viviendo y esta historia terrible, fatídica, ¿no? Es una herida de la humanidad, yo pienso, bueno. Pero ya habrá otro momento para hablar de aquello. Y grandes temáticas que plantea Rodrigo Cánovas, por ejemplo, la orfandad, cuando se pierde esta referencia de la familia, cuando se intenta rescatar estos blasones, estos escudos de armas, estas insignias familiares, que ya no son más, se disipan ante este discurso disgregador, ¿no? Que viene desde una llamada posmodernidad, de una crisis de los relatos, digámoslo así, de las transformaciones que hay, ¿no? De la familia tradicional. Y por supuesto que en la patria de la literatura también, ¿no? Existen estas pervivencias, ¿no? De estos escritores fundadores, podemos decirlo así, de la ciudad letrada, que diría Ángel Rama, que se van poniendo en cuestión también, ¿no? Cuando la ciudad letrada se va democratizando y se van perdiendo estas referencias, ¿no? Por eso se habla tanto de la orfandad, tanto en el ámbito literario como en el ámbito familiar también, ¿no? Y luego de la chilenidad, que es otro concepto que viene a ser cuestionado por el discurso mapuche de cómo se construyó Chile, ¿no? En base a etnocidio, digámoslo así. Y cuestionarnos también, ¿no? De esta gran ficción que es la chilenidad. Y que, bueno, estas comunidades imaginadas. Cuando digo ficción no lo uso de manera peyorativa, sino como lo que es, ¿no? Las identidades necesitan construirse en base también a la ficción, más bien darle una seriedad a este concepto. Luego, Diarios de vida y de muerte, vuelvo a repetir, me impresionó bastante el trabajo de Gonzalo Millán en Moribundia, ¿no? Y finalmente tenemos a Maliki, Marcela Trujillo, quien hace una crítica a la cultura de la apariencia y hace una ironía de los cuerpos, pero se pone a sí misma, ¿no? Como para hacer una reflexión sobre su propia corporalidad. Bueno, eso es un elemento muy interesante. Quisiera leer algunos pasajes que seleccioné de este libro. No tienen un orden, aunque sí hay un determinado orden que yo establezco, ¿no? Para poder conversar con ustedes o para poder hacer esta transmisión. Sin embargo, bueno, frases que me parecen sugerentes y a partir de los cuales se puede reflexionar un poco. Estamos con este libro, vuelvo a mostrarlo, Escenas autobiográficas chilenas del profesor Rodrigo Cánovas. Bueno, en la página 18 dice, ¿no? Cito, así escribir sobre el pasado no conlleva el acto de descubrir, sino de producir una verdad que solo ahora adquiere su pleno valor, ¿no? Reinventamos, reescribimos el pasado para poder explicar, siempre se dice así, ¿no? Este presente. Y a partir de ahora esto adquiere un sentido, un cauce, en fin, y que vamos dando a esta escritura. Bueno, yo quisiera leer también, al principio el Cánovas menciona el corpus que él va a trabajar. Quisiera mencionar algunos, por ejemplo, Memorias Prematuras de 1999 de Rafael Gumucio, Bosque Quemado 2007,
de Roberto Brodsky, Missing, de 2007 de Alberto Fuguet, y Correr el tupido velo 2009 de Pilar Donoso, la hija de José Donoso, la hija adoptiva, ¿no? Eso aparece en este momento del análisis que se llama escenas familiares. Otro momento se llama escenas comunitarias, donde aparece ahí la escritura mapuche, tal es el caso de Biografía de una Machi de Sonia Montesino, bueno, Ilicura Chihuailaf, que ya es más conocido, con su recado confidencial del año 1999. La obra de Sonia Montesino, antes mencionada, también es de 1999. Luego aparece Forragüe, 2012, de Bernardo Colipán. Luego, en un tercer momento de su trabajo, de su libro, se titula, bueno, él lo agrupa bajo el título Escenarios de la Escritura, eh, los apuntes de las viajeras que van en busca de su identidad, como Poste Restante de 2000 de Cynthia Rimsky, y ya hemos mencionado a Lina Meruane, Volverse Palestina. Eh, Otro libro de Diario de Especies 2008 de Claudia Apablaza, en fin, por ejemplo. Y también está el cómic de Maliki. Bien, esos son el corpus que va a trabajar. Cité algunos, hay más. Bueno, voy a citar un pasaje de Los Blasones, esto que hablaba de la orfandad, ¿no? De esta familia patriarcal, de esta familia que de alguna manera daba un sentido a la vida, la herencia, de pertenencia. Bueno, Los Blasones, le titula el autor, ¿no? Cito en la página 44. Cito, si tuviéramos que pensar en una residencia para los huérfanos, los hijos que denuncian su abandono ante sus mismos progenitores, imaginaríamos una casa de acogida. De un modo opuesto y complementario, si tuviéramos que agrupar a quienes se amparan en un linaje prestigioso, donde se confunde la historia familiar con la historia de la nación, como si fueran descendientes de los padres de la patria, dibujaríamos una casa vieja. Quienes ostentan un blasón son gente antigua, escritores que por edad cumplen el rol de padres, hablando simbólicamente desde ese lugar, aunque hablen también desde un vacío que les dejaron sus progenitores. Así, si unos se reconocen desde el descampado, los otros se dedican a restaurar un espacio en ruinas. Fin de cita, ¿no? Eso es lo que actualmente se puede, es la experiencia de los escritores mencionados, que ve cómo se diluye, se disipa, ¿no? Esta herencia, este linaje, que cada vez adquiere menos valor debido a diferentes circunstancias, exilio, pérdida de cierta posición social, además que la literatura estaba muy asociada al linaje anteriormente, ¿no? Y hemos dicho que también las letras se democratizan, en fin. Quisiera también leer otro pasaje ya yendo a la literatura mapuche, que eso interpela constantemente a lo que es la construcción de la identidad chilena. Por ejemplo, sobre la obra de Bernardo Colipán, Forragüe, dice Cánovas, ¿no? Cito, Forragüe, Matanza de 1912, es una biografía mapuche que instala en la memoria republicana un hecho extraviado en los archivos oficiales, la matanza de al menos 13 comuneros en 1912 en la zona de Forragüe, cercana a la ciudad de Osorno, en el sur de Chile. He aquí los hechos. Cumpliendo una orden de desalojo, un contingente policial fuertemente armado exige a un grupo de comuneros huillichis, mapuches sureños, que abandonen su territorio y sus viviendas. Parapetados en sus casas, resisten con armas muy precarias, machetes, hechonas, cuchillos, garrotes, algunas armas de fuego, además de tiestos de agua hirviendo manejados por mujeres y niños. Los cadáveres nunca fueron entregados a los familiares y se supone que fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Fin de cita. Bueno, esto dicen algunos periodistas, intelectuales que los mapuches, la nación mapuche sigue siendo una herida abierta de Chile. Hasta el día de hoy es un conflicto irresoluble donde confluyen muchos intereses. Bueno, no es el momento de hablar de aquello. Sin embargo, a través de la literatura, esto es crítica literaria, es posible también abordar esta temática, ¿no? Este cuestionamiento fundamentalmente de esta narrativa de lo que es ser chileno, ¿no? Como una comunidad imaginada, diría Anderson,
y bueno, decir imaginada o, de esta ficción que está puesto en tela de juicio eh, desde escritores mapuches, pero que no necesariamente buscan, como Chihuahua, yo pienso, la desestructuración de Chile, ¿no? Claro, hay posiciones, diferentes posiciones, pero también un intento de tender puentes, un intento de ampliar, de ensanchar la visión de Chile sobre los pueblos originarios y poder construir en algún momento, ¿no? De la historia o un imaginario que sea más incluyente. Bueno, en fin, pero esto ya es un motivo también político, un móvil, digámoslo así, pero también implica el diálogo, ¿no? En cuanto a la literatura me parece que siempre está intentando establecer este diálogo, tender estos puentes. Luego citaré esto que me llamó bastante la atención, les decía, de Gonzalo Millán, Moribundia, ¿no? El diario de un moribundo. Bueno, voy a citar en la página 111. Cito: los diarios de vida son fragmentos temporales que funcionan como un álbum de fotos, mientras que los diarios de muerte están delimitados por el fluido tiempo continuo de la resta, por un cinetismo que desemboca irremediablemente en el punto cero. Cinetismo, ¿no? El movimiento real, ¿no? Que conduce a la muerte. Aquí bueno, se experimenta eso que Heidegger llamaba el ser para la muerte, digámoslo así, ¿no? Por intentar, me viene a la memoria esa obra clásica. Y bueno, es bastante, ¿cómo llamarle? Increíble, ¿no? Muy llamativo, perturbador, podemos decirlo así. No sé si es la palabra, no sé si es la palabra. Quizás no es la palabra que yo podría usar. Sobre todo este trabajo que hace Millán, ¿no? Moribundia, que yo no he leído esa obra, pero justamente la crítica literaria está para invitarnos a leer, ¿no? Este tipo de obras que es un tema literario, un tema de la literatura, la muerte, que a mí también me interesa bastante, ¿no? Cito de la página 112: el yo aparece bloqueado, transido de sí mismo, solo aferrándose a la palabra como un conjunto ante la muerte. Habrá solo escritura, habrá solo escritura, alguien solo aferrado a ese particular esquife. Esquife podría ser una pequeña embarcación, ¿no? Pero la muerte es inevitable. La página 113 dice, cito: un rasgo distintivo de este diario es la tiranía que ejerce el tiempo, dividido en años, meses, semanas, días, horas. Es un tiempo muerto que consume al sujeto, y por ello es necesario llenarlo con el acto vital de la escritura. Tiempo muerto, tiempo regresivo, tiranía del reloj mecánico, que se confunde con el reloj biológico del paciente terminal. Sin Dios, sin utopías de vida, sin esperanza, el tiempo de la modernidad se revela en toda su dimensión tiránica. Somos un trazo finito de tiempo que debemos ocuparlo frenéticamente para que no se olviden de nosotros, realizando una labor específica, la que nos define. Fin de cita. Y un párrafo más abajo, cito: escribir para ocupar el tiempo, para hacerlo útil, para utilizarlo a su favor. Escribir también para auscultarse como un lector de síntomas. Fin de cita. Bueno, el escritor va describiendo del día a día, va describiendo su cuerpo, cómo empieza a fallarle, empieza a faltarle algunas funciones, y realmente podemos decir es una literatura dramática, pero a la vez también queda expresado, ¿no? A través de la literatura esta experiencia, ¿no? El límite, que bueno, es una experiencia límite, definitivamente, en la práctica de la literatura. Aquí estamos hablando, vuelvo a repetir, de la práctica literaria. Y bueno, buscando otras citas más de este material, que me parece necesario, perdón, que existan materiales así y poder leerlos, ¿no? Y que al norte de Chile, Arica, Parinacota, no es muy común poder encontrar estos tipos de materiales que se producen en la capital, pero que nos ayudan a comprender y a revalorizar, ¿no? La literatura nacional y la literatura regional también. Cito, en la página 145, cuando estamos hablando del, de este yo, ¿no? Que se construye a través de la literatura frente a la crisis de los grandes relatos, viene la autonarración del yo.
Un alcance final sobre literatura y vida. Siguiendo las disquisiciones autoriales, se puede especular que la literatura abre nuevas posibilidades a nuestra vida, superponiéndole una realidad psíquica, y aquí otorgamos una impronta freudiana a nuestro discurso. Pero eso es posible en la medida en que la literatura tenga como objeto la vida de un individuo, confundiéndose con ella. El escenario autobiográfico se revela entonces como un lugar de cruce que posibilita una reflexión trascendente sobre el paraíso perdido, pues sólo allí los recuerdos se hacen vivos. Un escenario en penumbras donde se atisban las sombras del tiempo absoluto de la reminiscencia. Fin de cita. Y finalmente, no, faltan todavía unas citas más. Quisiera mencionar el trabajo que hizo Pilar Donoso, la hija adoptiva de José Donoso, que también me llamó poderosamente la atención. El gran yo pienso que a veces los hijos tienen su propio destino, ¿no? Pero es una imagen que aquí se presenta de José Donoso como que quiere abarcarlo todo, incluso más allá de la muerte, y determinar el destino de su propia hija, ¿no? Y por un afán, ¿no? Yo creo que literario, pero que supera aquello, ¿no? Tiene que ver con cierta personalidad, con cierta manera de ser, de encarar el mundo, de ver las cosas, ¿no? Que nos refleja esa intimidad de este género autobiográfico. Solamente que Cánovas cita a la vez a la obra de Pilar Donoso, una parte, creo que está citando el libro Yo, de la mano de mi padre. Bueno, pero dice en la página 157, eh, mi padre dice, o sea, esta cita está hablando aquí Pilar Donoso, ¿no? Mi padre está lleno de sí mismo en ese momento. Todo lo que no está relacionado con su ascendencia en la carrera literaria ha tomado un segundo plano. A pesar del apoyo incondicional de mi madre, la deja bastante sola, y a mí también. Incluso temas como la tramitación final y legal de mi adopción, tan necesaria, ha quedado relegada frente a su enorme egocentrismo. Está citando Cánovas a Pilar Donoso. Voy a buscar en su biografía para saber qué obra está citando. Él separa su biografía entre las Correr el, Correr el tupido velo, publicado en Santiago, bueno, el año 2009, de, de Pilar Donoso. Bueno, como sea, vemos aquí, ¿no? Que la autobiografía nos muestra estas otras dimensiones de los escritores, ¿no? Y uno quiere leer la novela del escritor, pero también las circunstancias, ¿no? Personales, familiares. No es que uno quiera leer, sino tal vez se explica bastante, ¿no? Bueno, se explica a través del autor la obra, pero más allá de ello, conocer estas otras dimensiones de la vida, otros detalles de la vida, que son bastante reveladoras, ¿no? De ciertas maneras también cómo los seres humanos nos planteamos. Y por último, ahora sí, Cánovas analiza un cómic de Marcela Trujillo que usa el seudónimo de Maliki. Al comenzar este análisis de este cómic, el cómic se llama El diario íntimo de Maliki, Cuatro Ojos, publicado en 2011. Al comenzar dice Cánovas, los textos autobiográficos adquieren gran visibilidad en Chile en el inicio del siglo XXI, incluyéndose en la serie de relatos que responden la interrogante centrada en la comunidad política, las utopías de cambio social, desde la primera persona, instaurando así una nueva utopía, la del yo, que se superpone a la antigua, la desplaza y la reconfigura desde el juego de la autorrepresentación. Es el giro subjetivo de la construcción del mundo, la fractura del mundo entero por una mirada que lo llena de hoyos, sin llegar del todo a abolirlo. Fin de cita. Bueno, Cánovas emprende un análisis a la obra, mejor dicho, sí, esta obra que es dibujo, a esta cómic, podemos, sí, eso, de Maliki, ¿no? Aquí podemos mostrar algunas imágenes que el crítico literario Rodrigo Cánovas analiza con mucho, yendo más allá solamente de la escritura, sino también viendo la imagen, ¿no? Que es tan importante hoy en día. Ahí tenemos las creaciones de Maliki. Una mujer chilena de clase media, podemos decirlo así, madre soltera, como se le llama, bueno, ustedes entenderán,
que dibuja, enseña a dibujar y hace desde la cotidianidad, desde los cuerpos, desde su cuerpo, hace una profunda crítica a la actual sociedad, ¿no? Ahí tenemos otros dibujos. Cuestiona también el tema de la religión, o lo pone, no es más que cuestionar, lo pone en una especie de ironía, podemos decirlo así, ¿no? Ahí está. La, Mi diario, ¿no? De Maliki Cuatro Ojos. También aquí una crítica poniendo su propio cuerpo, ironizando su propio cuerpo, eh, digamos así, interpelando a los modelos de belleza, ¿no? De la perfección que se persigue tanto con cierto tipo de marketing, ¿no? Ahí también presente en el contexto de Chile durante la crítica política. No digamos que hay una ideología detrás de Maliki, ¿no? Definida o que pertenece a una modernidad, sino más bien una ironía a partir de su propia vida, y en una vida se va mostrando también todo lo que una sociedad es en un tiempo determinado, ¿no? Bueno, eso es lo que podría compartirles, decir que es una obra necesaria, yo lo he leído con mucho gusto, se lee muy rápido, a los que les gusta leer crítica literaria, ¿no? No solamente literatura, sino crítica literaria, que nos ayuda, por supuesto, a poder abordar la literatura. Está producida en Santiago y fundamentalmente con la literatura del centro del país, ¿no? Chile es muy largo y se desconoce también otro tipo de literaturas como en el norte o en el sur. La manera como escribe Cánovas, con una prosa muy trabajada, muy elaborada, dialoga prácticamente, va dialogando con los textos, va tejiendo él mismo una, una referencia muy sutil, ¿no? Va tejiendo al mismo tiempo juntamente con los escritores que analiza, con escritores y escritoras que analiza, ¿no? Va comentándolos, y también hay mucho de la creatividad del crítico literario. Y bueno, y a mí me llama mucho la atención esta obra de la autobiografía, porque también modestamente, muy modestísimamente, trabajo también en mi literatura a partir de una construcción del yo, de la subjetividad, podemos decirlo así, ¿no? Y también me llama mucho la atención porque Cánovas aborda la literatura marginal, aunque pienso que los márgenes siempre es algo inagotable, ¿no? Van surgiendo cada vez. El hecho, por ejemplo, que podamos abordar la propia literatura regional ya es estar en una literatura marginal. En mi caso tengo un libro inédito que quiero publicar sobre Víctor Hugo Vizcarra, el autor de Los márgenes urbanos de Bolivia, de esta Bolivia de La Paz, que tiene unas noches muy frías, ¿no? Pienso en aquello porque él vivió en las calles y escribió desde ahí 5 libros, 5 pequeños libros, que es una producción bastante impactante, ¿no? De Víctor Hugo Vizcarra, que también yo le podría llamar una especie de literatura marginal. Bueno, eso quería compartirles el día de hoy. Escenas autobiográficas chilenas de Rodrigo Cánovas, crítico literario, profesor de la Universidad Católica de Chile, y que bueno, este libro publicado en el año 2019 nos da un impulso importante para seguir analizando la literatura regional también, ¿no? Porque puede ser considerado también como un aporte marginal, pero que es central para nosotros, porque nos ayuda a definirnos, a interrogarnos y a autonarrarnos, y especialmente ante la crisis de los relatos, como se les llama, ante la crisis de una narrativa sobre la identidad chilena, surgen estos yo que intentan autonarrarse, presentarse, lo que es una construcción de la subjetividad. Muchas gracias, que estén muy bien, y me despido de ustedes con un gran abrazo y un saludo, mejor dicho, una despedida en Aymara. Hiki sin cama, hasta volvernos a ver. Muchas gracias.